Ok, buenas tardes. Estamos con mis turcios y vamos a grabar una sesión de reflection after the PD or the training that we have about translanguaging. Okay, she's Miss Turcios. Hi. Miss Turcios, third grade DL teacher. She's been the one that has been working with me through this project. Okay, so the first thing that we're going to do, Miss Turcios, I'm going to switch my brain to español. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre nuestra lección, ¿ok? Esta es la lección que hicimos o que tú hiciste, en la que trabajamos y que básicamente platicamos sobre la lección, explicamos lo que se iba a hacer durante tu clase con los niños y después hablamos sobre cómo ibas a tomar algunos de las estrategias de translenguaje para aplicarlas durante tu lección. ¿Recuerdas eso, mis turcios? Sí. Ok, ¿recuerdas cuáles fueron esas dos metas que tuviste para aplicarlas durante tu lección? Sí. ¿Cuáles fueron? De los anchor charts bilingüe y de los grupos por idioma. De que los niños hablaran con sus mismos grupos, ¿verdad? Cuando quiero decir mismos grupos, quiero explicar con niños que fueran de su mismo lenguaje o de su lenguaje más fluido, sí. ¿verdad? Ok, entonces este fue lo que viene siendo el plan que se hizo de acuerdo a translenguaje, y de aquí del plan, mis turcios, lo que quiero que platiquemos es básicamente los objetivos que se hablaron en cuanto al lenguaje o translenguaje y los objetivos que eran específicos al translenguaje, ¿verdad? Tomando en cuenta que esos eran tus dos, que los niños vieran más anchor charts y que hablaran con otros estudiantes de su mismo idioma o su mismo lenguaje. Basado en eso, durante la sesión de hoy vamos a hacer una reflexión que nos ayude a ver si hubo áreas de oportunidad aún, si hay que cambiar ciertas cosas durante tu enseñanza con los estudiantes y si realmente está siendo efectivo el proceso de tu proceso de aprendizaje sobre el translenguaje y las estrategias que puedes usar en tu salón, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, tratando de pensar y tratando de reflexionar, comparado con cuando antes de que platicáramos o tuvieras tú el entrenamiento sobre lo que era translenguaje y ya después que lo hiciste, ¿cómo te sientes? O sea, tú personalmente como maestra, ¿cómo te sientes? Yo digo que bien y mal. Siento que fue bien porque sí noté que después de eso como que le di más oportunidades a los niños que pudieran usar los dos idiomas. Yo creo que mal en una cierta parte porque como siento que pude haber hecho mejor. O tal vez con las otras estrategias que hay, tal vez esas sirvan mejor que las que traté de implementar. Pero yo digo que fue más un lado positivo que negativo. Como le digo, yo siento que era un área que no estaba acostumbrada que ellos hablaran español o tanto, ¿verdad? Durante la clase. Entonces siento que vamos a un área positiva. Ok. Ok, mis turcios. Entonces, después de esta reflexión que tú hiciste, vamos a usar esa reflexión para hablar sobre ciertas preguntas que yo tengo para ti y ver si realmente este proceso en donde estás aprendiendo sobre cómo usar translenguaje o translanguaging in the classroom es efectivo para ti. Porque la idea es que realmente te sirva para tu formación de maestra. Entonces, fíjate bien, en nuestra lesson plan pusimos que el objetivo de tu lección era que los estudiantes identificaran lo que era la energía luminosa diariamente, ¿verdad? Ejemplos de energía luminosa en su vida diaria. Sí. Ese era el objetivo. Entonces, ellos tenían que identificarla y tenían que hablar de los ejemplos, ¿verdad? Que pueden ver de la energía luminosa en su vida diaria. Entonces, lo que teníamos aquí como objetivos de lenguaje más específicos, dijimos, students will be able to discuss some examples of light energy in their daily lives using in my daily life I use
light energy when. One example of this energy is. Y luego lo hicimos en español. En mi vida diaria uso energía luminosa cuando, y un ejemplo de energía luminosa es. ¿Vimos esto durante tu lección? Usando las frases así, tal vez no. Ujú, Algunos, a lo mejor, ujú. en general diría que no. Ok, Pero respondiendo a la pregunta, diría que sí. sí. Ah, Y yo quiero darte mi feedback aquí en mi observación. Los niños sí lo estaban usando. No usaron el STEM, el sentence STEM, Ujú. como está aquí, pero los niños sí estuvieron discutiendo ejemplos de energía diaria. Lo hicieron en inglés y lo hicieron en español. Incluso lo hicieron usando los dos idiomas. Cuando los dejaste que se formaran en grupos con su lenguaje dominante, los niños que estaban formados en el grupo de español sí estaban hablando y estaban usando el translenguaje. Entonces sí se notó que los niños tuvieron la flexibilidad para sacar de su repertorio de español y combinarlo con el vocabulario de la clase. Entonces yo sí lo observé, más bien sí fue observado durante la lección. Ok, entonces, that being said, vamos a hacer unas preguntas de reflexión. Mi idea es que reflexionemos sobre esto y luego ver si podemos, if we can polish this out for your next lesson and for your career as a teacher. Okay. Entonces la primera pregunta es, what do you already know about translanguaging and how to use it in your classroom? Like, what is something that you already know and how you can use it in your classroom? Como después de lo que hicimos ahorita, ¿Qué es lo que sabes sobre translenguaje y cómo lo puedes implementar en tu salón? pues lo que sé tras lenguaje sobre lo que hemos practicado es tener la habilidad de poder usar los dos idiomas. Y como lo he estado usando en mi clase, yo digo que aparte del tiempo que usted ha estado aquí, he estado más consciente, no solo de la participación entre ellos, pero también en cómo les hablo yo. Y como un ejemplo de aquel día que uno de ellos me dijo que si lo podían escribir en español. Y normalmente antes tal vez a lo mejor le hubiera dicho que en inglés o algo. Entonces yo creo que me ha hecho más consciente en cómo lo he estado usando en la clase. Okay. Any ideas that you have about translanguaging that you need to rethink? Yo creo que tal vez un poco de confusión en translating. Porque sé que se lo había dicho. Cuando es yo creo que en eso, en translating y en ayudándolos a hacer ese bridging, esa conexión. Porque varias veces he notado como, por ejemplo, el estudiante que comienza con la E. Quiero ayudarle para que se aprenda la palabra en el otro idioma, pero no quiero que se escuche como que siempre lo estoy corrigiendo. Entonces, ideas, no sé si esa es la pregunta, pero sí es lo que me pongo a pensar, como cuándo sé que es translanguaging y cuándo es un tiempo que puede servirle para ayudarle. Que no sé. Estamos realmente aplicando una traducción o estamos ayudándolo. La clave aquí, nada más así rápidamente para decirte en cuanto a lo que he leído y lo que dice la investigación, no porque yo lo sepa, es que los niños están sacando de su propio vocabulario y lo están tratando de implementar con el nuevo vocabulario de inglés. Entonces la clave es que no están haciendo un switch entre el idioma y estás traduciéndole todo al español, sino que vas a notar que el estudiante de pronto usa ciertas palabras en inglés y ciertas palabras en español. Pero tú como maestra sí necesitas darle la información en inglés para que el estudiante lo absorba y lo combine. Entonces realmente tal vez no es, depende de la perspectiva que lo quieras ver, porque tú como maestra puedes decir, es que yo lo estoy traduciendo, pero realmente no lo estás traduciendo, le estás reforzando el vocabulario en inglés. Y ya el estudiante debería de usar ese vocabulario e integrarlo con el que tiene, y es donde está haciendo el translenguaje. Está
combinando los dos idiomas para expresar sus ideas. Entonces no es que lo esté separando, sino que los está uniendo para expresar sus ideas. Entonces es una línea muy delgada que a lo mejor pudiera generar confusión, pero sí es la diferencia para ti como maestra. Entonces imagínate que tú eres, en tu salón, tú eres la que va a establecer las políticas de lenguaje aquí. Entonces tú vas a decir, bueno, cuando sea tiempo de español, vamos a hablar español, pero puedo ser flexible y entender que los niños que están aprendiendo español a veces me van a mezclar el español con el inglés y está bien, porque eso es translenguaje. Pero, sin embargo, tú tienes la expectativa de que ellos deben de hablar en español durante la clase de español o en inglés durante la clase de ciencias o matemáticas. Pero puede ser flexible si ellos están haciendo translenguaje, que estén combinando los dos idiomas para expresar sus ideas. Ese es el punto de translenguaje, que les dejamos a los niños que se sientan con la flexibilidad de usar los dos idiomas. Pero también es nuestra responsabilidad apoyarlos en decir, trata de integrar estas palabras, porque es importante que ellos aprendan el vocabulario, porque si no aprenden el vocabulario, nunca van a poder ser fluidos en un lenguaje o en otro. Sí. Perdón, entonces es por eso que lo que estuviste haciendo del Anchor Chart, de los vocabularios, que ellos tengan más y más palabras que puedan combinar para que puedan realmente poder expresarse bien. Perdón, es que nunca El he sonido, escuchado ¿verdad? eso. Sí. Ok, bueno, la siguiente palabra, chis, la siguiente pregunta. How does using translanguaging help your students to stay engaged and better understand the lesson? Yo creo Aware about lesson que planning. Yeah. yo creo que enfocándome en los niños que hablan, que son más dominantes en español, he notado que a veces se distraen porque no es, tal vez la comprensión se le está costando. Entonces he notado que tratan de o participan más porque pueden, como por ejemplo cuando estaban con los grupos, ¿verdad? Estaban más animados a ser parte del grupo porque tenían a alguien con quien hablar, porque tenían el mismo idioma, ¿verdad? O tenían a alguien que le entendía o cosas así. Entonces yo creo que se sentían con más ganas de participar. Ajá. ¿Y si lo notaste así? Yo sí, porque como por ejemplo ¿Sí el que notaste comienza, la diferencia? Sí, como por ejemplo el que comienza con la K, normalmente cuando es en grupos, él está apartado, escucha, a veces, no es que siempre está distraído, normalmente solo que está más apartado y está escuchando o no está escuchando, ¿verdad? Una de las dos, pero lo escuché esta vez que estaba tomando en parte en la conversación. Entonces, pero yo creo que esa fue la diferencia, fue que tenía gente que podía hablar español y que le estaba entendiendo a la vez. Muy bien, y ese es un ejemplo claro de cuando nosotros estamos ofreciendo la flexibilidad a los niños de que usen los dos idiomas, ellos se sienten con más confianza. Y es lo que se busca a través del translenguaje, ¿verdad? Y el lesson planning lo quise poner así porque aunque hicimos el lesson plan aparte, ¿crees que el conocer cómo utilizar el translenguaje te ayudó a planear diferente tu clase? Yo diría que sí. Yo creo que me siento que estoy repitiendo lo mismo, pero como que me hizo más consciente. Cuando antes que comenzáramos este proyecto, yo creo que solo hacía el lesson plan solo para hacer, bueno, no solo para hacerlo, era internacional todavía, pero era y se me olvidó, perdón. Era más rutinario. Ajá, exactamente. Entonces siento que, y no quiero que se escuche como que el esfuerzo no estaba ahí, ¿verdad? Porque sí, pero no tenía a los niños que hablaban español en la mente. Era más general para la clase, no para el idioma. No enfocándote en las necesidades de los niños que son aprendientes de segundo idioma, ¿verdad? Exactamente. Ok, muy bien. Y la última pregunta, mis turcios. Este es sobre la reflexión de los niños y cómo ellos usaron los dos lenguajes para aprender. Durante la clase, ¿alguna observación que tú notaste que en cuanto a los estudiantes, que durante su proceso de estar trabajando en la clase, los notaste que ellos les ayudó más usar los dos lenguajes para aprender?
Y creo que me lo acabas de mencionar con el estudiante que empieza con la K, que participaba más. Sí. Pero tomando en cuenta ese ejemplo, ¿tienes ahorita alguna reflexión en cuanto a cómo después de que ellos estaban utilizando el translenguaje, ellos tuvieron una mayor oportunidad para reflexionar sobre su aprendizaje y aprender en sí? Sí. No sé si lo entiendo muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir de una Sí, diferente forma? gracias por preguntar. Sí. Ok. Sí, yo creo que parte, como había dicho, que sí en la participación, cuando estábamos teniendo las discusiones, Ajá. yo creo que también, como le había mencionado antes, también en la escritura, como otro estudiante que comienza con la D, Ajá. él no, él siempre participa, él no tiene problemas de participación o nada así, pero le cuesta la escritura, ¿verdad? En cómo se escribe esto, porque lo hacemos en inglés. Y aquel día, cuando estamos al final que estábamos afuera, él lo escribió todo en español. Sí, lo observé. Y nunca me preguntó cómo, o parece que tal vez una vez me preguntó, pero no tan seguido como otras veces, porque era más como, siento que en esa parte también, y él no era el único que también que escribió en español, también en la mañana con el primer grupo tuve otro estudiante que lo escribió en español también y se sintieron más Más cómodos. cómodos. Entonces yo diría que, aunque son niños que sí son niños de ejemplo por comportamiento y todo eso, todavía les ayudó a aprender eh, en esa área, ¿me En entiendes? esa área. Ok. Y eso es básicamente mis socios. Reflexionar sobre. Me da mucho gusto que notes eso. Y yo creo que algo que podríamos reflexionar para para tus futuras lecciones y en el futuro es todo esto que ellos están haciendo, que ellos dicen, ok, ya puedo escribir en español. Yo creo que poco a poco podríamos ir motivándolos a que también integren vocabulario en inglés. Y está bien si ellos van a escribir, por ejemplo, un ejemplo de energía luminosa fue the light that I saw when the car was passing. O the light that I saw cuando el carro estaba pasando. O sea, está bien si ellos mezclan. Y a lo mejor mi ejemplo no es tan claro, pero sí, por ejemplo, pueden usar un vocabulario muy específico. Un ejemplo de light energy es cuando vi el car passing enfrente de mí. Entonces son como que diferentes palabras que ellos van a usar nada más para anclar lo que están aprendiendo. Entonces, ya que analizamos esto, y si te fijas, es básicamente lo que hicieron, pero simplemente no lo pusieron como tal. Que es algo que tú crees que puedas hacer como área de oportunidad de mejorar para tu siguiente lección o en un futuro. Sí, yo creo que aparte de estas dos estrategias, yo creo que todavía hay otras que puedo implementar para, una, para que no se cansen de las mismas cosas, para darles más oportunidades a ellos y para mí también, pues. Y yo creo que práctica y recibiendo Feedback. ajá, feedback, sí, como hay ideas y feedback de qué es lo que, como yo solo puedo ver lo que yo siento que me está ayudando, Claro. pero no sé si está funcionando o no tampoco, ¿me entiendes? Yo creo que también después de tiempo se va a poder ver la diferencia y todo eso. Poco a poco. Y fíjate, de las estrategias, tenemos, hicimos lo del bilingüe, bueno, flexible grouping. Upsi. Y hicimos también language buddies. Ellos tienen parejas de lenguaje. No, No las tienen asignadas como tal, ¿verdad? O sea, no tienen un compañero bilingüe con el que discuten. no. No, ¿verdad? No. Ok, bueno, esa es una opción. Las bilingual Anchor Charts. No, ahora, con el Anchor Chart, ¿crees que les sirvió como referencia? Sí, porque había niños que no sabían que en español se decía energía luminosa, como habíamos hablado, ¿verdad? Y el que comienza con la K es el que se le seguía saliendo más de luz, energía de luz. Y cuando le decía, dame un ejemplo de energía luminosa, no sé qué es eso, ¿verdad? El primero 2 días, y ya al final, no me recuerdo si fue el jueves o el lunes, no me recuerdo, el martes, perdón, no me recuerdo qué día fue, pero le pregunté lo mismo y no me preguntó esta vez qué era, me dio la respuesta. Entonces, y me recuerdo que una vez lo vi que
que se fijó en el Anchor chart. Ok, Entonces yo sí siento que le ayudó, muy que le bien. está ayudando. Muy Por lo bien. menos a ese, Ujú. a ese uno sí estoy seguro que le ayudó. Ok, y Sí. eso va a ir ligado con tu bridging, como Ujú. lo haces en Math. O sea, los keywords y luego pones tu bridging. Ujú. Y entonces ahí ellos van a ir viendo como las dos palabras, ya sea que, bueno, ya nos vamos a meter en cognados y prefijos, sufijos, pero es bien, va a ser muy bonito como tú vas a ver que ellos van a ir construyendo ese repertorio que va a ser uno solo a través de los dos idiomas, que es el translenguaje. Entonces, de las que están aquí, de estas estrategias, por ejemplo, ya tenemos anchor charts, flexible grouping, y tú me dijiste, ahorita me mencionaste que a lo mejor otras estrategias. De las que me mencionaste, ¿hay alguna que se alinee con esto? Por ejemplo, tenemos bilingual word walls, bilingual reading and discussion, collaborative writing across languages, language buddies. ¿Hay alguna que tú digas, bueno, creo que esta la he visto pero no la he implementado como tal, o esto me puede ayudar, o esto es algo que me puede ayudar a mejorar el proceso de translenguaje con mis estudiantes? Perdón. Yo diría que tal vez las dos, porque sí siento que tal vez necesitamos hacer un poco más de lectura en ciencias. Yo sé que el año pasado, o sentía que el año pasado podía apoyar un poco a lectura porque lo hacía en ciencias. Y siento que este año como que no lo he hecho tanto implementando lectura, y más si se puede hacer en bilingual reading y discussion. Entonces a lo mejor esa, o si no, ¿qué es la 3? Like collaborative writing across languages. Que cuando están escribiendo, que puedan escribir con alguien que los ayude. O sea, por ejemplo, alguien que es dominante en inglés puede estar trabajando con alguien que es dominante en español, va ligado con los buddies, los bilingual partners. Entonces, entre los dos se pueden ayudar a escribir. Y que yo lo he visto en tu salón. Por ejemplo, la estudiante que empieza con J, que está en el programa de GT, ella trabaja mucho con el estudiante que empieza con D, que te vino a pedir la tarea. Sí. Yo veo que ella trata de apoyarlo mucho. Entonces, como que si tienes, yo vi organización en tu salón de una manera estratégica en donde tienes algunos altos y otros bajos por nivel para que se apoyen. Entonces, es algo similar, pero en nivel de lenguaje. O sea, a lo mejor tienes los bilingual pairs y tienes uno que es dominante en inglés, otro que es dominante en español. Y cuando es tiempo de que hagan escritura, por ejemplo, el exit ticket de Light. Light energy is, energía luminosa es, entonces ellos se supone que lo deben de escribir en inglés. Si tenemos amigos que lo hacen en español, la pareja de inglés le va a ayudar a que pueda utilizar vocabulario en inglés para que complete el sentence stem y que complete el exit ticket. No sé si me explico. Sí, no, sí lo entendí. Ok, entonces sí sería más o menos así. Por ejemplo, de Bilingual Word Walls, esto es algo que te ayudaría mucho como maestra. Por ejemplo, el tener esto que yo noté, pero bueno, eso es algo como más anchor chart, pero tu vocabulario, si lo logramos poner en los dos idiomas, le va a ayudar mucho a los estudiantes, porque van a referir y para todo. Y a veces no te vas a dar cuenta, pero cuando ellos van a estar escribiendo, van a estar refiriendo, y que lo tengas en los colores, así como tienes esta de Math, que en inglés es azul y en español es rojo, ellos pueden lograr ver la diferencia entre los dos idiomas y pueden ver todo ese nuevo vocabulario que pueden integrar. Porque el translenguaje es acerca de integrar el vocabulario, o sea, tener nuevo vocabulario y usarlo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué podrías implementar para la próxima vez? Esto no es lo que quiero implementar en la clase, sino para la próxima vez. Los language buddies. Los language buddies. Ok, que estén en bilingual partners. Sí, pero yo creo que pues no tienen que estar sentados en los asientos, ¿verdad? Sí, no necesariamente porque tú ya tienes estructurado tu salón, pero cuando sea momento de discutir, si no quieres hacer el flexible grouping, pueden trabajar con su pareja bilingüe. Sí, entonces sería el 5. Ok, muy bien.
Ok, distorsión. Entonces, si nos vamos acá, yo creo que vamos a tratar así bien rápido, bien rápido. Tengo nuestra lección, que es la siguiente. Y bien rápido te voy a pedir, vamos a pensar que este es tu exit ticket para ahorita. La siguiente lección va a ser sobre energía de sonido. Entonces, considerando esto, ¿verdad? Que esto fue lo que se suponía que debían de hacer, que lo hicieron, pero no se vio tal cual. O sea, no se vio que ellos estuvieran usando estos sentence stems. Tal vez tú vas a decir cuál es el punto. Es importante porque les ayuda a organizar su proceso de pensamiento y su proceso de aprendizaje también. Entonces, considerando esto, que es algo que pudieras integrar aquí, porque ya tienes tu sistema, ¿verdad? Ya sabes que vas a usar tu vocabulario, lo vas a introducir, tal vez van a ver un video, lo van a discutir y a lo mejor vas a hacer una actividad corta y luego ya va a ser el exit ticket en el Anchor, no en el Anchor, en el Independent Practice que tienen en sus cajitas, ¿verdad? ¿Cómo crees que podrías integrar esto con esta lección? Pues tratando de pensar. Yo creo que tal vez como el viernes ya sería el último día. Sí, porque el miércoles sería el último día de sonido. A lo mejor en una index card, como yo en la cámara, hacían el modeling de la frase. Después que ellos lo terminen, igual con el ejemplo. Okay. Y que lo terminen. Ok, entonces sería, si me voy yo aquí, sería, Porque serían daily discusión o life, como de independiente. los dos. Sería que lo Sí. discutan, que lo hablen, tal vez con sus bilingual pairs, ¿verdad? O con su flexible grouping. Y ya después de ahí, que lo discutan y lo hablan, writing. Sí, porque yo digo que mañana ya sería algo que... Tengo un reloj aquí, en un segundo. Mañana diría yo que podemos tenerlo en conversación, ¿verdad? Discutirlo. Eso es lo que van a hacer mañana. Ok, perfecto. Y aquí dice, what are some examples of sound I use every day? Okay. In my daily life, I use light. Y en esta última, eso es lo que va a decir. How is sound energy used in everyday life? Ok, entonces aquí en esto, en el claim, how is sound energy used in everyday life? Entonces, ¿cómo podrías modelarlo en inglés y en español? ¿Cómo sería? Como ayer en la cámara, ¿verdad? Y pidiendo que me conviertan la pregunta en una frase y que ellos terminen la frase. Y después que la hagan en escrito, que tengan conversaciones con sus language buddies de lo que escribieron. Y si yo soy uno de tus estudiantes, ¿cuál va a ser mi apoyo para completar la frase y escribirlo? Si ustedes, ¿qué, perdón? Si yo fuera uno de tus estudiantes, ¿de dónde sacaría un apoyo para que yo pueda escribir mis ideas? De lo que hicimos aquí. Ok. Ya voy a tener mi vocabulario, ¿verdad? Sí, ya tienen el vocabulario escrito. Entonces yo puedo usar mi vocabulario. ¿Podría haber mi anchor chart? Sí, ya porque ya lo compensaríamos. Ok, podría haber vocabulario en... Ya está puesto. Ok, entonces tendría mi pared de palabras, tendría mi anchor chart y tendría mi vocabulario en la libreta. Y en el anchor chart. Y todo está en inglés y en español. Sí. Ok, entonces los estudiantes van a poder decir, in my daily life, I use sound energy when, ¿verdad? Porque es básicamente lo que decía el claim. Sí. Ok, un ejemplo, one example is, y en mi vida diaria, uso energía de sonido cuando, y un ejemplo de energía de sonido es. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O cómo se escucha?
¿Cómo se suena? Sí, así sonaría. Y Sí, ya sí, si sí. ellos en un momento, por ejemplo, empiezan a escribir, que sería excelente si usas tu bilingual partners, Ujú, pueden hacer el flexible grouping para discutir y luego cuando sea tiempo de escribir, que ellos se apoyen con alguien. Entonces, por ejemplo, si tienes uno dominante como E, con uno dominante en español como E y otro dominante en inglés como J, la niña, los pones juntos y entre ellos dos trabajan. Es solamente una idea, ujú, ¿verdad? Entonces entre ellos van a escribir, ya van a tener el sentence time, como ya lo has hecho otras veces, que lo cambias a, la pregunta la cambias a oración, ujú. pero tú, lo importante aquí, que ellos sepan que tú les estás marcando los diferentes recursos. Además de que se lo moldees, Claro. es importante que tú les digas, ok, para escribir, when you are writing, you can use your anchor chart, the vocabulary that is in the word wall, or the vocabulary that you have in your journal. Entonces podemos decir eso, puedes usar el vocabulario que tengo en el anchor chart, el vocabulario que está en la pared o el vocabulario que ya tienes en tu libreta. Mis turcios, puedo usar los dos, puedes usarlo, pero lo importante es que completes una oración con una oración completa en donde estés dando ejemplos de la energía de sonido que usas en tu vida diaria y que expliques cuándo sucede eso. Una pregunta que ahorita teniendo esta plática se me vino. ¿Cómo sería, cómo se le escucha si hacemos esto en grupo, verdad? Entonces me cambian la pregunta en una frase y después, antes de terminar la frase, que hablen con Parejas bilingües. sus No, con su con grupo. Ajá. Después, perdón, estaba Van a pensando, discutirlo y luego lo van a ajá. escribir. Ajá. Después me van a decir lo que, ideas, ¿verdad? Lo escribo yo, un ejemplo por decir, escribo el ejemplo, pero ya para el viernes, Ajá. porque este solo sería el La primer primera día, sesión. ¿verdad? Ajá. Entonces ya para el viernes, ya con el Language Buddy, ya pueden hacer, les escribo una El pregunta writing. y pueden hacer la escritura, porque ya serían 2 días que han tenido conversaciones para poder hacer la escritura. Y es Solos. importante, mis turcios, que durante el tiempo de la discusión les recalques el lenguaje que pueden usar. O sea, no lenguaje, discúlpame, el vocabulario que pueden usar. Incluso haces notar a los estudiantes que tú esperas que usen ese vocabulario. O sea, que les digas, ok, when you're talking with your friends, it's important that you use, I don't know, light bulb, energy, light, indoor, outer. So, esas palabras que usaste como parte de tu lección, hazles saber que tú esperas que las usen, para que cuando ellos estén hablando, las integren en su conversación. Y se los puedes decir, if you want to do it in Spanish, háganlo en español, pero quiero que usen las palabras de luminoso, energía, prender, apagar, adentro, afuera, que ellos tengan la flexibilidad, pero con la expectativa de que aprendan un nuevo vocabulario y que ese vocabulario lo puedan usar como parte de su repertorio, que va a ser el translenguaje. ¿Me expliqué? Sí, sí. Sale, vale. Ok, mis torcios. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Creo que la reflexión fue muy buena y creo que estamos trabajando muy duro con translenguaje. Y creo que has aprendido mucho. Tus estudiantes se van a beneficiar mucho. Ok, gracias, mis turcios. Claro que sí, gracias. Bye. Bye.